Un hombre de 72 años se sentó frente a mí y dijo en voz baja: «Doctora, lo he estado haciendo de la misma manera durante más de 50 años, pero últimamente algo no va bien». No estaba enfermo. No tomaba medicamentos nuevos. Sus resultados eran buenos. Y, sin embargo, algo estaba destruyendo silenciosamente su salud, su corazón, su próstata e incluso su capacidad de sentir placer. Ese algo no era el acto en sí, sino la forma en que lo realizaba. Mi nombre es Wanting Trefra, Sara. Y como uróloga, llevo años trabajando con hombres mayores de 60 años y lo veo una y otra vez. Muchos hombres mayores no tienen idea de que sus hábitos privados, que parecen inocentes y normales, con el tiempo empiezan a dañar el cuerpo. Sin dolor, sin alarmas, solo una energía cada vez menor, sensaciones más débiles y pérdida de confianza en sí mismos. La masturbación puede ser saludable si se realiza correctamente, pero después de los 60 años, el cuerpo cambia. Lo que antes funcionaba, hoy puede sobrecargar el sistema nervioso, la circulación y la próstata. En este material, hablaré sobre 7 errores comunes que cometen los hombres mayores y sobre cómo corregirlos antes de que afecten la salud a largo plazo y la calidad de vida. Y créanme, el error número 6 lo comete casi todo el mundo. Este es uno de los hábitos más subestimados y, al mismo tiempo, más destructivos después de los 60 años. Durante años en mi consulta, he escuchado la misma confesión de hombres de 60 y 70 años. «Doctora, ya casi no siento nada, y no sé por qué». No están rotos, están sobreestimulados. Después de los 60 años, el sistema de dopamina, el responsable del placer, la motivación y la satisfacción, se vuelve menos flexible. No se regenera tan rápido como antes. Cuando el cerebro es bombardeado regularmente con estímulos visuales intensos, para los cuales nunca estuvo biológicamente adaptado, comienza a defenderse mediante el entumecimiento. Clip tras clip, novedad constante, imágenes cada vez más fuertes. El cerebro reacciona silenciando la sensibilidad. Como resultado, el tacto real pierde intensidad, la cercanía deja de conmover. El placer se vuelve mecánico, plano, desconectado de las emociones. Y lo peor de todo, muchos hombres piensan que es simplemente la vejez. No es la vejez, es fatiga de dopamina. Es una señal del cerebro. No puedo seguir el ritmo de esta intensidad artificial. Si has notado una disminución en la sensibilidad, el interés o la satisfacción, es muy posible que esta sea la causa. La solución no reside en la fuerza de voluntad, sino en un reinicio. 14 días de descanso de la estimulación visual, sin pantallas, sin estímulos externos. En su lugar, un regreso a la respiración, al tacto, a la presencia en el cuerpo. Permite que tu organismo recuerde qué es la excitación natural y no un exceso interminable de estímulos. Y ya que hablamos de hábitos que parecen inocentes, pero que en realidad dañan silenciosamente, el siguiente error se refiere al lugar donde muchos hombres lo hacen. Para muchos hombres mayores, el baño se convierte en el lugar más seguro. Puerta cerrada, silencio, sin interrupciones. Parece conveniente e inofensivo, pero es precisamente aquí donde se esconde un problema del que casi nadie habla. Sentarse en el inodoro, con la silueta inclinada, a menudo durante un tiempo prolongado, limita seriamente el flujo sanguíneo en la zona pélvica, y después de los 60 años, la circulación es la base de todo. La salud de la próstata, la fuerza de la erección, el control de la vejiga y la calidad de las sensaciones. Cuando te sientas en esa posición, comprimes los vasos sanguíneos y los nervios que deberían estar libres y bien oxigenados. Si al mismo tiempo se produce la estimulación, el cuerpo aprende a funcionar en condiciones de deficiencia sanguínea. Es un proceso silencioso, pero sus efectos se acumulan. En mi consulta lo he visto repetidamente. Hombres que se quejan de dolores en la ingle, tensión en la pelvis,
un flujo de orina más débil o goteo después de orinar, y ninguno de ellos lo relacionaba con los años pasados en esa misma posición encorvada. La zona pélvica necesita espacio y movimiento para mantenerse sana. Por eso, en lugar de sentarte e inclinarte hacia adelante, elige una posición de pie, semi-recostada o acostada. Dale al cuerpo la oportunidad de respirar libremente y de que la sangre fluya de forma natural. Tu próstata realmente lo sentirá. Y si este error te sorprendió, el siguiente es aún más común. Y esta vez no se trata del lugar, sino del ritmo. Este es uno de los hábitos más dañinos que observo en hombres mayores de 60 años. Muchos de ellos abordan este momento con la idea de hagámoslo rápido y terminemos con esto. Lo he escuchado cientos de veces, pero el cuerpo a esta edad ya no funciona bien en modo de prisa. Cuando todo sucede demasiado rápido, el sistema nervioso recibe una señal de peligro, el ritmo cardíaco aumenta bruscamente, los vasos sanguíneos se contraen, el organismo no entra en un estado de calma y relajación en el que se liberan las hormonas de regeneración, cercanía y bienestar. Puedes alcanzar el final, pero el cuerpo no obtiene los beneficios. En lugar de una sensación de plenitud, aparece el cansancio. En lugar de energía, vacío. Con el tiempo, el cerebro aprende que el placer es corto, superficial y desconectado de las emociones. La sensibilidad disminuye, la resistencia decae, el interés desaparece. Esto no es inevitable, es el efecto de un hábito. Después de los 60 años, el sistema nervioso responde mejor a una estimulación tranquila y consciente, no a la tensión y la prisa. Ya no hay una línea de meta, solo existe el contacto con el propio cuerpo. Ralentizar el ritmo permite que la sangre circule libremente y que el cerebro entre en un estado que realmente regenera. Y ya que hablamos de control, resistencia y confianza en uno mismo, el siguiente error se refiere a una parte del cuerpo en la que la mayoría de los hombres nunca piensa, pero que lo decide todo. La mayoría de los hombres nunca ha oído hablar de los músculos del suelo pélvico, y este es uno de los cimientos más importantes del cuerpo masculino, especialmente después de los 60 años. Estos músculos se encuentran debajo de la vejiga, la próstata y los órganos genitales. Son responsables de la fuerza de la erección, el control de la micción, la estabilidad y la sensación de control sobre el propio cuerpo. Cuando se debilitan, todo lo que está por encima de ellos empieza a funcionar peor. Recuerdo a un paciente, un bombero jubilado de 68 años. Hacía ejercicio a diario, comía sano, estaba en buena forma. Y, sin embargo, notaba un rendimiento sexual cada vez más débil y problemas de control. La causa era simple, aunque para él nada obvia: un suelo pélvico debilitado, años de estar sentado, estrés y falta de contacto con esa parte del cuerpo habían pasado factura. Durante la masturbación, muchos hombres o bien ignoran por completo estos músculos o, lo que es peor, los tensan incorrectamente, empujando hacia abajo y aumentando la tensión. Esto empeora gradualmente la circulación y la conducción nerviosa. De ahí viene luego el goteo tras orinar, erecciones más débiles, menor sensibilidad. La solución comienza con la conciencia. Durante la excitación, activa suavemente los músculos que usarías para detener el flujo de orina. Mantén la tensión durante unos segundos y luego relaja. Sin forzar, sin prisas. Esto mejora el riego sanguíneo, reconstruye el control y restaura la conexión cerebro-cuerpo. Con una práctica regular, muchos hombres recuperan no solo su capacidad, sino también su confianza. Y aquí llegamos a la pregunta que casi todos los hombres se hacen en voz baja. ¿Con qué frecuencia debería ocurrir esto realmente? Porque el siguiente error no se trata de la técnica, sino del ritmo. Este es un tema que a muchos hombres les avergüenza. Algunos se preocupan por hacerlo con demasiada frecuencia. Otros sienten que se contienen durante demasiado tiempo. La verdad es que ambos extremos pueden alterar el equilibrio del organismo, especialmente después de los 60 años.
Una estimulación demasiado frecuente puede provocar irritación de la próstata, caída de energía y una regeneración más lenta. El placer empieza a ser una rutina en lugar de una renovación. El cuerpo no puede seguir el ritmo de la reconstrucción y el sistema nervioso permanece en un estado de sobrecarga. Por otro lado, una actividad demasiado infrecuente favorece el estancamiento. La circulación en la pelvis se debilita, los nervios se vuelven menos sensibles y la falta de un estímulo regular puede llevar al debilitamiento de las funciones por falta de uso. Es un proceso silencioso, pero real. El organismo fue diseñado para el ritmo, no para los extremos. Según mi experiencia, para la mayoría de los hombres mayores de 60 años, la frecuencia óptima es 1 o 2 veces por semana, realizada de forma consciente, sin prisas y con atención a las señales del cuerpo. Tal ritmo apoya el equilibrio hormonal, mejora el flujo sanguíneo y protege tanto contra la sobrecarga como contra el estancamiento. Estas no son reglas rígidas. Es la habilidad de escucharse a uno mismo. A esta edad, el cuerpo habla más bajo que antes, pero habla con sabiduría. Solo hay que querer escucharlo. Y incluso si la frecuencia es ideal, existe un error más que puede destruir silenciosamente todo lo que estás haciendo bien. Es un error que la mayoría de los hombres ni siquiera sospecha. Este es uno de los hábitos más destructivos y al mismo tiempo menos notados en hombres mayores de 60 años. Cuando la sensibilidad empieza a disminuir, la reacción natural es presionar más fuerte, agarrar con más firmeza, usar más fuerza o superficies rugosas. Muchos hombres lo hacen por instinto, creyendo que de esta manera recuperarán la sensación. Lamentablemente, sucede exactamente lo contrario. Los nervios del pene son extremadamente delicados. Años de presión excesiva pueden provocar microtraumatismos, cicatrización de los tejidos, pérdida de elasticidad e incluso curvaturas. He visto pacientes que perdían gradualmente la sensibilidad, no por la edad, sino por una sobrecarga mecánica prolongada. La fuerza no devuelve la sensibilidad. Con el tiempo, la destruye. Este hábito también afecta al cerebro. El placer deja de ser algo en lo que se entra con relajación y empieza a ser algo por lo que se lucha, y la tensión bloquea el flujo de sangre y de las hormonas responsables de la satisfacción y la regeneración. El cuerpo empieza a defenderse en lugar de responder. La solución es simple, aunque para muchos hombres difícil de aceptar: más delicadeza, menos presión. El cuerpo después de los 60 años reacciona a la paciencia, la atención y la comodidad. No es el castigo lo que trae resultados, sino el cuidado. Y esto nos lleva al último error, aquel que no se refiere al cuerpo, sino a las emociones. Y a menudo es este el que lo decide todo. Si esta información ha cambiado tu perspectiva sobre la salud y el bienestar en la madurez, por favor, suscríbete y dale a me gusta a nuestro canal. Estamos desenterrando el conocimiento esencial que a menudo se intenta ignorar. Cultiva tu vitalidad futura. El próximo tesoro de sabiduría se abrirá muy pronto.